Hey, buenas a todos, yo soy Baudes y bueno, en el vídeo de hoy, más que nada, como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de cómo hacer una dieta de volumen. Este vídeo viene debido a que en el anterior vídeo que hice hubo un suscriptor que me comentó de si podía hacer la dieta de volumen, y ya que dije que iba a hacer las dos dietas, tanto como hacer una dieta de definición como una de volumen, empezaremos con la de volumen. Ya el próximo vídeo que hagamos sobre nutrición será el de la dieta de definición. Bueno, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al hacer una dieta de volumen? Primero, que quede claro que una dieta de volumen consiste principalmente en comer más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, más que nada para generar ese superávit que va a ser lo que nos va a dar más energía para crecer a nivel de masa muscular, que es lo que nos interesa. Para esto, principalmente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber realmente si estamos en un superávit o no. Esto es muy fácil. Nos iremos a Google y buscaremos calculadora de calorías Harris-Benedict. Lo iré apuntando aquí para que vayáis viendo cómo se escribe exactamente las cosas y, por ejemplo, las fórmulas que tendréis un poco que tener en cuenta o referencias que voy a deciros, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, nos pondrá una serie de datos que tenemos que tener, que serán el peso, la altura, cuál es la cantidad de ejercicio físico que hacemos, nuestra edad y nuestro género, si somos hombres o mujeres. En base a esto nos calculará cuántas son las calorías que nosotros necesitamos para mantenernos. Claro, nosotros lo que nos interesa es un superávit para que podamos crecer en el volumen, con lo cual más o menos aplicaremos entre 300 a 500 calorías de este superávit. Pero primero tenemos que confirmar si esto que hemos calculado con Harris-Benedict es realmente la verdad de nuestro gasto calórico, porque hay personas que tienen, a lo mejor por X o por Y, tienen el metabolismo más acelerado, o hay gente que tiene el metabolismo más ralentizado. En el caso de que se tenga el metabolismo ralentizado, ya tendré que hacer otro vídeo de estrategias para acelerar el metabolismo, porque quieras que no, nuestra composición corporal, sobre todo, y nuestro estado físico cambia mucho. De estar pesando lo mismo pero consumiendo más calorías, aunque las gastemos y estemos en mantenimiento aún así, claro, y nos interesa, quieras que no, tener la mayor cantidad de calorías posible a paridad de peso. A ver, obviamente sin irnos a extremo, no es cuestión aquí tampoco de que un tipo de 70 kilos esté metiéndose a lo mejor 5.000 calorías diarias, porque eso no va a llegar nunca a ese punto. Y sinceramente esperemos que no haya nadie en el chat que se encuentre con este pedazo de problema. Pero bueno, tampoco sería normal alguien que, por ejemplo, pesara 70 kilos realmente de músculo, que, por ejemplo, te consumiera 2.000 calorías pegadas simplemente para mantenerse. Eso estaríamos hablando de una persona muy poco eficiente a nivel metabólico. Bueno, dicho esto, lo que haremos será, para confirmar que esto que hemos calculado en Harris, con la fórmula de Harris-Benedict que habéis puesto en Google, es cierto, nos descargaremos una aplicación, ya sea, que os voy a dejar aquí una lista, FatSecret, MyFitnessPal, entre otras, y lo que haremos será ir registrando durante una semana entera todo lo que comemos. Y inicialmente lo que tenemos que hacer es pesarnos al inicio de la semana y pesarnos al final de la semana y hacer una media de las calorías que hemos consumido durante esa semana. Y en base a eso veremos si, por ejemplo, con el peso que hemos dado, si el peso se ha mantenido, el peso ha bajado o el peso ha subido. Con lo cual nos determinarás en qué situación estamos con esas calorías que hemos calculado de Harris-Benedict. Bueno, más que nada lo de las aplicaciones es muy fácil de usar. Os registráis como en cualquier aplicación, una cuenta de Google, y directamente buscáis los alimentos, hay unos buscadores y podéis incluso coger de diferentes marcas los diferentes alimentos. Y vais poniendo las cantidades, eso sí, tendréis que pesar todo lo que coméis. Bueno, llegado a este punto, claro, cuando ya sabemos cuáles son las calorías que tenemos que aplicar y aplicamos ese superávit de 300 a 500 calorías respecto a lo que nos ha dado Harris-Benedict, lo siguiente es
ya tenemos las calorías, ahora viene cómo las repartiremos, porque no va a ser lo mismo consumir una cantidad u otra de los diferentes macronutrientes. Bueno, en principio, para empezar, macronutrientes hay 3: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Más que nada, el que vamos a consumir en mayor cantidad va a ser los carbohidratos, debido a que estamos hablando, al menos en situación de volumen, en una persona deportista que le interesa el entrenamiento de fuerza e hipertrofia. En el caso nuestro, lo que nos interesará será, por ejemplo, los otros dos macronutrientes. Las proteínas, yo recomendaría que estuviéramos en torno a un 1,6 hasta 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Que esto viene a significar que, por ejemplo, un tipo que pesa 70 kilos se esté metiendo a lo mejor 135, 140, 145 gramos de proteína. En esos márgenes, ¿vale? Aprox. En cuanto a las grasas, más que nada las grasas, ahora sí que es verdad que en volumen nos interesará que las grasas estén un poco más elevadas. En definición sí que es verdad que las grasas quedan reducidas prácticamente de forma residual. Pero bueno, en volumen lo que nos interesaría sería más o menos entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Y claro, calculada toda esta cantidad de proteína y de grasas, lo siguiente será calcular cuál es la cantidad de carbohidratos, que simplemente será el resto de las calorías. Ya lo siguiente que nos quedaría es ir y escoger los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tendríamos que escoger para una dieta de volumen? Realmente en una dieta de volumen tenemos mucha más flexibilidad de la que tendríamos, por ejemplo, en una dieta de definición. Por ejemplo, en una dieta de definición, ciertos tipos de lácteos no quedarían del todo recomendables por tema de grasas. Los embutidos, hasta cierto punto, si vamos a una definición más allá de lo que sería una definición playera, pues prácticamente los tenemos que quitar. No sé, y ciertos alimentos, o sea, algunos tipos de pescado, tampoco... Sí que es verdad que yo, al menos las grasas, sí que recomiendo que dentro de lo que cabe sean de la mejor fuente posible. Ya sean pescados azules, si os lo podéis costear, frutos secos. Sé que las opciones, quieras que no, son caras. El aguacate, que también es caro, pero bueno. Si no lo podéis costear, intentar tirar de otros tipos de grasa, pero quieras que no, cuanto mejor sean las fuentes de grasas, mejor os van a sentar a nivel metabólico y sobre todo a nivel digestivo, y también eso va a repercutir en unas mayores ganancias de masa muscular y menos de grasa. En cuanto a fuentes de proteína, yo recomiendo sobre todo fuentes limpias de proteína, o sea, intentar que las fuentes de proteína no tengan mucha grasa añadida, como podrían ser a lo mejor las chuletas de cerdo. Claro, son una fuente de proteína pero tienen demasiada grasa. Yo, por ejemplo, de embutido, ya que a lo mejor algunos os hacéis bocadillos, como a mí me pasa, por ejemplo, en mi caso en las meriendas, os recomendaría el lomo embuchado, no confundir con el lomo adobado o con otras variantes del mismo. Y también el fiambre de pavo. El fiambre de pavo, sobre todo, aseguraros de que no lo hayan mezclado con fécula de patata. Esto más que nada, giráis y miráis cuál es el porcentaje de pavo que lleva la etiqueta. En cuanto a otras fuentes, el pavo en cuanto a pechuga, la pechuga también del pollo, fuentes magras de carne, como podrían ser el pollo, el pavo. También podríamos incluir un poco de ternera, si es recomendable en algunas fases para incrementar las calorías. Pescados blancos perfectamente, aunque si os llenan mucho yo tampoco lo recomendaría. Y sobre todo, por ejemplo, pescados azules si os lo podéis costear. Y esto sería lo básico. En cuanto a carbohidratos, sí que es verdad que es lo que más vais a consumir y yo os recomendaría arroz. La pasta sí que es verdad que, dependiendo de cómo siente a nivel metabólico, no la recomendaría. Ahí ya tenéis que ver dentro de vuestro caso si realmente se os hace pesado a nivel digestivo o no. También todo tipo de
cereales integrales, como podría ser la avena, la espelta, entre otros. Se pueden llegar a tomar unos cereales hechos a base de trigo o de diferentes. Sobre todo intentar mirar que las fuentes de carbohidratos no tengan muchos azúcares, ¿vale? Y también yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo a menos que nos encontremos en un nivel muy top o se hagan muy pesadas las digestiones para esa persona porque tiene que meter muchas calorías, yo el pan blanco también lo recomiendo como fuente de carbohidratos. A mí, por ejemplo, me sienta genial y me soluciona de meter un bocadillo en una comida y listo. Y bueno, esta sería más o menos la selección de alimentos. Y ahora lo que os estaréis preguntando también es, vale, pero esta fase de volumen, ¿realmente cómo la hago? Porque claro, os he dicho cuántas son las calorías, pero claro, si yo por ejemplo meto la calculadora de Harris Benedict, me sale que a lo mejor tengo 2500 calorías de normocalórica. Meto a lo mejor a 2800, subo 300. Yo sí que es verdad que no recomendaría subir más de 500 de superávit. O sea, en este caso, por ejemplo, yo no subiría por encima de las 3000. Y sobre todo lo que nos renta es no tanto ver que la báscula se estanca, o sea, no seáis los típicos que cuando la báscula se estanca digáis, no, pues subo las calorías. También, sobre todo, lo que tendréis que tener en referencia no es el peso, será realmente el entrenamiento. Si vosotros, aunque sigáis con las mismas calorías y no subáis de peso, vuestros entrenos siguen yendo a más y más y seguís avanzando, coño, realmente estáis ganando masa muscular. Porque quieras que no, ya se ha demostrado de que hay una relación directa entre masa muscular y fuerza. Y claro, tampoco nos interesa ponernos gordos. A mí por eso os he dicho lo del superávit de 500 calorías como mucho, ya que yo al menos pienso que los volúmenes, al menos en gente natural, hay que intentar controlar que no se vayan de madre. Obviamente también el superávit, dependiendo del nivel de la persona, será mayor o menor. En un principiante yo sí que es verdad que recomendaría superávits más grandes, o sea, más tirando a 500, y en una persona intermedia y sobre todo en un avanzado, sí que es verdad que incluso me atrevería a bajar de esas 300, a lo mejor meter 200 calorías de superávit, y esa persona aún así sigue progresando dentro de los márgenes de lo que se puede cuando ya eres un avanzado, pero bueno. Y este volumen, una vez vamos subiendo las calorías, ¿cuántas veces tenemos que subir las calorías o cuánto tiene que durar nuestro volumen realmente? Pues yo sinceramente no recomendaría un volumen de menos de 12 meses, o sea, de lo que sería un año. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el caso más extremo de alguien que, por ejemplo, sea muy flaco ya de por sí, que no coja grasa ni a tiros y que realmente se le pueda alargar mucho la fase de volumen, se le podría llegar incluso a alargar a 3 años. Pero yo tampoco recomendaría alargarlo más, ya por el tema de resistencia a la insulina y esas cosas. Sí que es verdad que si veis que el volumen se os sale de control, yo tiraría por no hacer una definición directamente, pero a lo mejor estar varias semanas en normocalórica o hacer un mini cut, que también os haré un vídeo explicando cómo es el mini cut y qué es lo que hay que hacer. Y bueno, más o menos cuánto es lo que tenemos que subir en cuanto a peso corporal en un volumen. Pues yo, si tuviera que daros un rango de lo que tendríais que subir, sería en torno a 10-15 kilos. Esto también obviamente va a depender del nivel de la persona, va a depender también de si la persona va a hacer un volumen más largo, va a hacer un volumen más corto. En volúmenes más cortos obviamente habrá que tirar más a esos 10 kilos, incluso a lo mejor por debajo si nos encontramos ya con una persona incluso avanzada. Y en volúmenes más largos y con personas más novatas tiraremos más hacia esos 15. Yo tampoco recomendaría subir más, porque quieras que no vais a coger más masa muscular llegado a cierto punto. O sea, o vais a pasar de ser principiantes a ser intermedios y vais a ganar masa muscular más lento. Pero bueno, creo que estas son como las dudas principales que podría haber. Espero que sobre todo se hayan resuelto todas las dudas que tenía al menos el suscriptor que me hizo el comentario, y que los que estéis aquí para ver el vídeo os haya servido de ayuda, más que nada
para ver qué tal os va, ir comentando a ver si os ha funcionado o no, si encontráis útil el vídeo. Y bueno, yo me despido y hasta la próxima.